Hola, hola, muy, pero muy buenas noches. Yo soy Mireya Carrera, te saludo desde la bellísima ciudad de Cúcuta, acá en la frontera colombo-venezolana. Y hoy para darte un entrenamiento que sé que te va a ayudar, un entrenamiento que hemos diseñado especialmente para nuestros estudiantes de la Escuela de Negocios Online Mundo Marketing y para nuestros emprendedores del equipo Emprendimiento, Ventas y Liderazgo. Pero también es para ti si no perteneces a un equipo o a nuestra escuela, pues no te preocupes porque sé que este entrenamiento te va a ayudar, así que ha sido diseñado con todo el cariño porque queremos ayudar a todas aquellas personas que están enfrentando retos con aquello que tiene que ver con la organización del tiempo y por eso esta capacitación la hemos denominado cómo organizar el tiempo en tu vida y en tu negocio, especialmente, ¿no? Hablando de negocios desde casa, que es uno de los retos que más enfrentamos cuando decidimos dar el paso y decir voy a ser emprendedor y voy a tener mi plan B. Y bueno, pues vamos a empezar desarrollando este entrenamiento de la siguiente manera. ¿Alguna vez te has visto así? ¿Alguna vez has estado como que tienes 10,000 cosas por hacer? 10,000 cosas por hacer y lo peor es que no sabes ni por dónde empezar. Estás saturado de trabajo, sabes que tienes que, no sé, hacer 20 llamadas de seguimiento, hacer 10 presentaciones o tienes que grabar artículos, escribir newsletters, a lo mejor diseñar video marketing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te has visto en alguna de estas, alguna vez en esta situación? Porque déjame decirte, ¿no? Que este tipo de, como de momentos se les denomina cuello de botella, es decir, cuando tienes muchas cosas por hacer, pero muy poco tiempo, ¿no? Como que el tiempo no rinde, yo voy a trabajar de 8 a 10 de la noche, pero no, esas 2 horas no me alcanzan, es que tengo muchas cosas por hacer y no sé ni por dónde empezar. Pues no te preocupes, pero también te voy a hacer alguna pregunta y sobre todo, ¿no? Nos pasa más a las mujeres que a los hombres, aunque en el caso de los hombres también hay mucha gente que a lo mejor sufren, ¿no? Por el tema de organización. En el caso de las mujeres tendemos más a sufrir como de este inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué pasa eso. Los hombres son monocanales, es decir, ellos con 2 tareas ya como que se abruman. Y no estoy hablando mal de ustedes los caballeros, para nada. Lo que quiero decirte es que por ese motivo, por el hecho de que son monocanales, tienden a ser un poco más organizados que nosotras las mujeres. Las mujeres tendemos como que a hacer muchas cosas al tiempo o tenemos más responsabilidades, ¿no? Los niños, la casa, a lo mejor el trabajo, las ocupaciones, ¿no? Básicas, ¿no? Los quehaceres. Entonces, llega un momento en el que uno se siente así, ¿no? Como la pobre señora, ¿no? Y si tienes hijos, dímelo a mí. Yo tengo 2 niños y ¿quién que tenga niños pequeños va a tener todo el tiempo del mundo? Nadie, ¿no? Cuando se tienen niños pequeños, ya no disponen de tiempo, ¿no? Ya ellos definen a qué horas te levantas y no has terminado de organizar algo cuando ya está desorganizado. Pero eso es normal, o sea, tenemos que entender que eso es así y no nos tenemos por qué sentir abrumados, no. Y en el caso de los caballeros, también hay muchos casos donde les cuesta organizarse, pero es precisamente porque les toca hacer muchas tareas al tiempo, entonces eso como que los frustra, ¿no? Como que los limita. Y no sé si te haya pasado esto, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Te levantas y ves tanto caos que ya no te dan ganas de hacer nada y ya te cansaste, ¿no? Como que te acabas de levantar y a los 15 minutos ya sientes que estás agotado o agotada. Ay, porque no, es que son muchas cosas, ¿no? Como que, ay, iba a escribir un artículo, pero no, la cabeza no me da. O, ay, tengo que escribir tantas cosas, tengo que hacer tantas cosas. Es que imagínate, tengo que llamar, tengo que hacer visitas, tengo que hacer presentaciones, tengo que hacer unas videoconferencias,
tengo que escribir emails, tengo que escribir artículos, tengo que hacer videos. ¡Wow! Pues imagínate, ya no te dan ganas de hacer nada, es como abrumador, ¿no? Tanto por hacer, tanta desorganización, o a lo mejor tantas cosas acumuladas, pues obviamente pierde uno como el interés, ¿no? O sientes a lo mejor que son muchas tareas que están como rezagadas, que no tienes ni idea por dónde empezar. Es decir, no, tengo cantidad de trabajo, tengo tantas actividades, tantos pendientes, que ya no sé ni cuál es el más importante, ¿no? Y a lo mejor caíste en eso de que las cosas importantes ahora ya son urgentes. Entonces todo es urgente, entonces ya no sabes cuál es el más urgente de todos. Bueno, pues déjame decirte que deberías tener un poco de cuidado, porque si estás pasando por las situaciones que te mencioné anteriormente, pues estás cayendo en la desorganización. Y eso es bien peligroso. O sea, te lo está diciendo una persona que tiene 4 años de ser emprendedora, ¿no? Y que ya atravesamos todo esto que te estamos mostrando, ya lo atravesamos. O sea, ya pasamos por todo eso, o sea que te podemos hablar con conocimiento de causa, lo que yo te estoy diciendo. O sea, ya lo pasamos junto con mi esposo. Y pasa a veces esto, ¿no? ¡Wow! No, los niños desorganizan y hay muchas cosas y no saben ni por dónde empezar, ¿no? ¿Y por qué empiezo hablando más de cosas externas al trabajo? Porque no son tan externas, porque estamos hablando de negocios desde casa. Y hay que aprender a organizarse primero uno para después organizar, ¿qué? El negocio, ¿no? Y cuando se tienen muchas cosas pendientes o muchas cosas para hacer de manera simultánea, es muy difícil tener cabeza para un negocio desde casa. Por ejemplo, si tienes niños pequeños, pues tienes que atenderlos, tienes que estar pendiente de la alimentación, a lo mejor tienes cosas por hacer, ¿no? Gestiones propias de la casa, ¿no? Que el aseo, que la ropa, que los platos, que la comida, que las tareas de los niños. Y entonces, obviamente, si no te organizas, pues no vas a tener cabeza para tu negocio desde casa. Y si eres un caballero y te cuesta organizarte, pues imagínate, ¿no? Los pendientes de la oficina o a lo mejor las actividades a las que te dediques. Entonces, todo se te va a convertir en urgente. ¿Y qué va a pasar con tu negocio desde casa? Te voy a dar una noticia. Casi siempre cuando se tiende a ser desorganizado, tendemos a dejar ese plan B, ese negocio multinivel, ese negocio de ventas directas, ese negocio de marketing online en un segundo plano. Y resulta que ahí cometes un error, porque precisamente para salir de ese caos es que tenemos que tomarle mucha atención al negocio desde casa, es decir, a esas 2 horas, a esas 3 horas, no sé cuánto le estés dedicando a tu negocio. Déjame decirte que esas deberían ser las más importantes para ti, porque esas 2 o 3 horas bien administradas son las que te van a llevar a ti a qué, a conseguir esa libertad de tiempo. A veces ni siquiera es libertad financiera lo que se busca. A veces uno dice, ay, es que no me interesaría ganarme, no sé, $10,000, $20,000 adicionales. A mí lo que me interesa es tener un poquito más de tiempo, ¿no? Y bueno, pues para que llegues a ese punto tienes que organizarte, ¿ok? Ahora, casi siempre cuando se está empezando, ¿no? Un negocio desde casa, y sobre todo en los negocios multinivel o de venta directa, se tiende a la desorganización porque hay cajas de producto por un lado, bolsas, papeles por otro, se combina con los juguetes de los niños, hay ropa por aquí, ropa por allá, cosas dañadas, cosas acumuladas. ¡Wow! Eso es terrible porque ya no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Y vuelvo a colocarte otra alarma, ¿no? Pilas, ten cuidado, 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 cuidado. Porque el caos externo es el reflejo del caos interno. Repito, el caos externo es el reflejo del caos interno, así que yo no sé qué tengas que solucionar por ahí, pero cuando se es desorganizado por fuera, es decir, en tu casa, significa que por dentro tienes que organizar aspectos de tu vida. A lo mejor no estás estableciendo verdaderas prioridades o a lo mejor hay cositas por ahí que tienes que solucionar, ¿no?
y eso lo estás reflejando de manera externa. Entonces, te invito a que te autoevalúes a ver qué está pasando por ahí, ¿ok? Y bueno, la falta de organización causa que uno no tenga éxito en el negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como precisamente se está desorganizando, se está cayendo en la indisciplina, entonces tiendes a dejar todo a medias, a lo mejor, cosas por terminar, empiezas haciendo una cosa y no la terminas, o a lo mejor la desorganización te lleva a ¿qué? Te lleva a quedar mal en todo, a que no terminas nada o dejas cosas a medias, como te dije anteriormente, o simplemente no tengas nuevas ideas. Porque lo que pasa es que cuando uno está emprendiendo, la creatividad es parte fundamental del proceso de crecimiento. ¿Y cómo se obtienen nuevas ideas? Pues teniendo la mente clara, ¿verdad? La mente desocupada. ¿Y cómo se va a tener la mente desocupada? Si estás desorganizado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente porque te levantas cansado o cansada, precisamente porque nunca el tiempo te alcanza, como siempre estás a las carreras, como siempre estás apagando incendios, pues no te da pie para el crecimiento, me explico. Cuando no organizas, cuando no te organizas bien, entonces siempre vas a estar en urgencia, siempre. Es decir, siempre vas a estar corriendo, siempre las cosas se te quedan para última hora, siempre estás como corriendo, como acelerado, como angustiado, como desesperado. Y entonces, obviamente, no hay progreso, no hay prosperidad, no hay crecimiento. Y los negocios desde casa son un proceso, es decir, cuando se trabaja en negocio multinivel o negocios de marketing online, hay una curva de crecimiento. Y resulta que los primeros días, los primeros meses, es donde debes, como decimos, echar toda la carne en el asador. Sí, como dice Don Faila, toda la carne en el asador. Es decir, cuando más le debes colocar empeño a tu negocio es al principio. Pero si no estás organizado, pues ¿cómo lo vas a lograr, verdad? Y algunas consecuencias de no tener tu oficina o tu espacio de trabajo organizado, porque de eso vamos a hablar ahorita, es importante tener un espacio. Es importante que matricules un lugar en tu casa, pero eso te lo voy a explicar ahorita más adelantito. Cuando no tienes eso, entonces, pues, tu lugar de trabajo no te inspira, porque precisamente no tienes un lugar de trabajo definido. Y entonces, pues, ¿cómo vas a hacer llamadas? ¿Cómo vas a producir? Sí, imagínate, algo así, ¿verdad? Papeles por un lado, papeles por otro. Como no tienes un lugar de trabajo organizado, entonces la agenda la tienes en un lugar, el portátil en otro, a lo mejor las cajas de producto en otro, a lo mejor las notas que tomes por ahí en otra parte, el lapicero no está en la mano, y entonces pierdes tiempo, el celular no está en la mano, entonces, pues, ¿cómo te vas a inspirar tú a hacer llamadas, a ser productivo? Y además, cuando no eres organizado o no tienes una agenda, por ejemplo, pierdes los nombres de prospectos, los traspapelas, o por ejemplo, se te viene algo a la cabeza y lo anotaste por ahí, en cualquier hojita, entonces cuando lo vas a buscar ya no lo encontraste. O dices, ay, sí, cierto que yo recordé que tengo anotados los datos en tal parte y empiezas a buscarlo por todos lados. ¿Y qué pasa? No lo encuentras, pierdes tiempo y cuando te das cuenta, pues desperdiciaste el horario de trabajo, que es algo que no puede ser negociable. Es decir, la disciplina es parte fundamental en tu negocio desde casa, ¿ok? Y a lo mejor también algo que pasa mucho, y lo digo por experiencia también, es que cuando uno no tiene como esa cultura de organización, entonces no organizas, ¿no? Bien tu lista, no recuerdas dónde conociste a las personas, olvidas las citas, no produces. Bueno, por ejemplo, en un entrenamiento un poco más adelante, yo te voy a enseñar cómo se lleva el control, ¿no? De los contactos. Pero en este entrenamiento, lo que quiero decirte es que debes organizar todo, ¿no? Organizar tanto las personas que conoces, dónde las conoces, de dónde vienen.
Es decir, así como en el celular, ¿no? A veces ni siquiera para eso se tiene cultura, se anota el nombre y tú no recuerdas. Por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo con personas de diferentes países, entonces, por ejemplo, yo tengo en mi escuela muchos Renés, tengo, no sé, alrededor de unos 6, 7 Renés. Entonces, y son varios de México. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo lo que lo hago es que coloco, por ejemplo, René México, el nombre de la compañía o el nombre de la ciudad, para acordarme, porque pues imagínate si lo dejo todo a la mente, ¿vale? O olvidas la cita, no produces, a lo mejor tenías una cita a las 2, pero como no tienes una agenda, no te estabas organizando, entonces se te olvidó, no llamaste, te vuelves poco productivo o pasas demasiado tiempo en llamadas innecesarias, porque lo mismo, como no estás organizado, como no eres consciente de que te tienes que organizar, entonces una llamada de seguimiento le dedicas 20 minutos y no es así. No digo que no hayan llamadas largas, por ejemplo, a nosotros nos pasa que constantemente tenemos llamadas de negocios como tal, como de citas, por decir algo, personas que a lo mejor quieren una alianza estratégica con sus emprendimientos y que quieren que nosotros hagamos parte de esa alianza estratégica. O a lo mejor un líder de alguna compañía multinivel que necesita una sesión de coaching. Eso es diferente, ¿sí? Porque son citas o reuniones o juntas de trabajo. Aunque sean por internet, son juntas de trabajo. O a lo mejor nunca te alcanza el tiempo para nada porque te la pasas distraído en actividades poco productivas, es decir, a lo mejor a lo que le debes dedicar tiempo, vamos a suponer en un negocio, por ejemplo, por internet, a lo que se le debe dedicar tiempo es a la producción de contenido, al tráfico, al email marketing. Ese es el tema, ese es el, digamos que, el plus o lo que genera realmente dinero, ¿no? En un negocio por internet. En un negocio multinivel, ¿cuál sería? Pues el contactar, el estar haciendo presentaciones. Pero si no tienes claro la ruta de trabajo, pues nunca te va a alcanzar el tiempo. Y a mí me pasaba mucho, ¿no? Que yo como que terminaba mis días y decía, pero no hice nada. Y puede pasarte, por ejemplo, cuando se trabaja por marketing por internet, se tiende a perder el tiempo en cosas innecesarias, que a lo mejor toca revisarlas en algún momento, claro que sí, pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que podría ser algo innecesario. El diseñar imágenes, por ejemplo. Eso es una actividad que hace parte, pero no es la más importante, porque en última, si no tienes habilidades para el diseño, pues simplemente subcontrata y ya, ¿sí? Pero no dejes que el tiempo se te vaya, porque créeme, no vuelve. Una vez que se desgasta, ya no vuelve. Entonces te voy a dar unos tips, porque tampoco quiero abrumarte, ni lo que quiero es como darte látigo para nada. Mi intención es ayudarte y yo te estoy hablando desde mi experiencia. Todo eso que te acabo de mostrar, todo eso, yo ya pasé por eso. Es decir, ya lo hice y no soy perfecta, sigo cometiendo cantidad de errores, pero créeme que en lo que tiene que ver con el manejo del tiempo, trabajo mucho esa parte, estoy en mejora continua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sí es importante como que entender primero que tengo un problema y segundo, buscar una solución, que eso es lo que voy a enseñarte a partir de este momento. Es decir, todo lo que te acabo de comentar tiene como objetivo enseñarte cómo puedes salir de esa situación. Lo primero que tienes que hacer, y este paso es algo que tienes que a partir de ya empezar a implementarlo. Tiene que ver con elegir un espacio de tu casa para tu negocio. Me explico. Cuando se tiende a trabajar desde casa, el error más común es que creen o creemos, porque yo estuve en esa situación, es que, ¿cuál es tu oficina? Tu casa. ¿Y tú dónde trabajas? En mi casa, yo trabajo desde casa, esa es mi oficina. No, estás en tu casa, pero debes elegir un espacio, un rinconcito, un espacio de tu sala, un espacio de tu habitación, si es que tienes un espacio, una casa a lo mejor muy pequeña, o no dices que no necesitas mucho espacio. Tomé esta imagen de internet porque para hacer este entrenamiento yo me basé en un coaching que recibí hace 4 años
con una persona que realmente nos enseñaba mucho esa parte, o sea, nos trabajó mucho este tema, y por eso quise empezar a buscar en internet ejemplos de personas que ya son como coach de vida, ¿no? Y una de las cosas que me encontré y que yo lo apliqué desde un principio es que nunca hay que decir, ay no, yo necesito un escritorio, es que no puedo tener un espacio en casa porque es que yo no tengo el dinero para organizar una oficina en casa. No, yo no te estoy diciendo que tumbes una pared y que la aísles o que, mejor dicho, desocupes una habitación y es este espacio. No, si no puedes hacerlo, no. Lo que te estoy diciendo es que el rinconcito de tu casa le matricules el nombre y diga, este es mi lugar de trabajo. Pero es un espacio dedicado a tu negocio. ¿Dónde es tu oficina? En tu casa, sí, pero tienes un departamento de producción. Y ese departamento de producción es tu rinconcito. Y ahí, desde ese rinconcito, es de donde salen las ideas y desde donde tú vas a volverte productivo. Es un lugar donde vas a encontrar todo ahí, a la mano. Y tiene que ser un lugar que te inspire a ser productivo, a ser productiva. ¿Listo? Y por eso, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy colorida. Entonces, yo, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi agenda, yo soy muy de colores. A mí me encanta resaltar, me encanta colocar en colores diferentes los títulos. Yo soy muy así, porque así es que me inspiro. Yo no sirvo para colores aburridos ni planos. De hecho, me costó mucho cuando empecé en mi negocio online. Yo sufrí mucho por bajar el color, porque soy de esencia muy colorida. Entonces mis diapositivas eran llenas de color, de colores intensos. La verdad es que adoro mi audiencia porque sé que me quieren, porque para poder aguantarse esa imagen que no era tan bonita, pues realmente yo creo que sí les aportaba valor, ¿no? Entonces tuve que trabajar mucho en colores planos, pero en lo que tiene que ver con mi espacio de trabajo, yo trato de que sea un lugar que me inspire, que tengas en tu casa tu escritorio o una mesa. Es que yo no te estoy diciendo que te compres el escritorio más cómodo del mundo, no. Una mesita en la que tanto tú como tu familia sepan que cuando te sientas ahí es porque vas a producir, que ese es otro de los inconvenientes que encontramos, ¿no? Uno de los retos que tenemos que tratar de superar es hacerle entender a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, que cuando nos sentamos ahí es porque estamos, ¿qué? Trabajando. No estamos perdiendo el tiempo. Y casi siempre, sobre todo en los negocios por internet, y sobre todo cuando la pareja, esposo o esposa, no saben o no entienden qué es lo que tú estás haciendo, entonces apenas te sientas al computador, de una vez creen que es que te sientas a perder el tiempo. ¿A quién le corresponde cambiar esa mentalidad? Te toca educar a ti, porque necesitas, es decir, si las personas que te rodean no entienden que cuando tú te sientas ahí, te sientas es a trabajar, a producir, que ese espacio no es negociable, que en ese momento no te pueden pedir ir a la tienda a comprar nada, no te pueden pedir el favor que traigas, no sé, la gaseosa de la tienda o que ayudes al niño a tal cosa. No, es un momento para trabajar. Yo cuando estaba empezando pasé por el reto que cuando yo hacía las reuniones en casa, cuando eso, pues yo capacitaba a mi equipo los martes en la noche. Y me pasó muchas veces, me pasó que yo empezaba las reuniones y justo en ese momento llegaba mi familia a visitarme. Terrible, porque a lo mejor no se entendía. Y bueno, eso costó mucho educarlos, porque bueno, entre otros, a los emprendedores, sobre todo los emprendedores multinivel y a los emprendedores online, no nos creen al principio, no dan un peso por nosotros. Es decir, creen que eso no va a funcionar o que a lo mejor es una fiebre de 2, 3 meses. En mi caso, yo soy muy radical y sobre todo soy muy enfocada. Y
cuando nosotros con mi esposo decidimos empezar nuestro negocio por internet, nosotros sabíamos que cómo, no sabíamos, pero nos íbamos a tener resultados. Es decir, nosotros teníamos claro a dónde queríamos llegar y gloria a Dios, estamos llegando a donde queremos. Es decir, nos falta mucho, claro que sí, pero estamos en la ruta correcta. Entonces, por eso te estoy compartiendo estos tips a ti. Ahora, miren, ay Dios, esto es algo que cometen mucho los emprendedores. Lo veo, es decir, no es que me lo hayan dicho, sino que lo veo. Prohibido trabajar en la cama. ¿Estamos entendiendo? La cama, dije que un lugar en tu casa, pero no es la cama. No es que, ay, voy a escribir un artículo desde mi camita. Es que en mi camita me siento más cómoda. No, en la cama se duerme, en la cama se descansa, en la cama no se escriben artículos, en la cama no se redactan newsletters, en la cama no se prepara una videoconferencia. ¿Por qué? Porque adivina qué, es muy fácil que te dé la tentación del sueño. Ay no, ya me dio sueñito, 15 minutos, una lochita. No, mira esta imagen, el computadorcito al lado y la chica ¿qué? Durmiendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque a eso se tiende. Entonces, ahí empieza la indisciplina. Mire ya, pero es que yo tengo muy poco espacio o el único espacio donde yo puedo trabajar es en mi habitación. A ver, es en la habitación, pero no dije en la cama. Acomoda una mesita en un rinconcito de tu habitación, si es que es muy chiquitita, en un rinconcito ahí, que solamente quepa tu computador y una sillita y desde ahí produces, pero no te sientes en la cama a trabajar. No digo que de vez en cuando respondas una videoconferencia o hagas una videoconferencia desde tu smartphone, a lo mejor desde la cama, eso es diferente, pero que no se te vuelva costumbre. Tampoco es en la cocina, ni en el mueble o en el sofá de tu sala, no señor. Yo hice mucho tiempo videoconferencias desde el mueble de mi sala y no, qué situación tan incómoda. En ese tiempo me tocaba hacerlo porque la conexión a internet que tenía en mi casa en ese tiempo, es decir, la empresa de internet que tenía, la señal era malísima en el segundo piso. Y yo sufría, de verdad que sufría, no me sentía cómoda. A mí me encanta trabajar en el lugar de trabajo que diseñé. ¿Por qué? Porque es que el mueble es para reuniones sociales, donde yo utilizo para jugar con mis hijos, a lo mejor para relajarme un poquito, para recibir visitas, a lo mejor para una pequeña reunión de trabajo y que pues obviamente mi estudio no es tan grande, no caben 20 personas, no caben 5, no caben 10, no, es un lugar de trabajo que diseñamos para mi esposo y yo, una habitación de mi casa, la acomodamos como oficina, ¿sí? O sea que yo aquí no puedo hacer reuniones con 10 personas. Ok, la sala, entonces en ese momento sí la puedo convertir como para una mini reunión, pero no puedo estar las horas productivas donde yo me inspiro en la sala. ¿Por qué? Porque no hago nada, ¿ok? Ahora, el espacio lo vas a adecuar de tal modo que cuando sea el momento de trabajo, por decir algo, trabajas hasta las 7 de la noche o sales de tu trabajo a las 6 de la tarde de tu trabajo tradicional, llegas a casa, cenas, no sé, te cambias si es que te vas a sentir más cómodo, más cómoda, atiendes niños, revisas tareas, que uniformes, que zapatos, en el caso mío, pues yo, los niños, ¿qué hay que hacer? Pues el día anterior tienen que dejar listo uniforme, libros, medias, zapatos, camisa del uniforme, pantalón, todo eso hay que dejarlo listo el día anterior. Entonces, primero hay que hacer eso y ya cuando me senté a trabajar es que no me van a interrumpir. Exactamente es eso lo que debes hacer. Es decir, tienes que sea, cuando sea el momento de tu negocio, no sé, de 8 a 10 de la noche, que te sientas inspirado, inspirada a tomar el teléfono, a tomar el computador y decir, me senté a trabajar. ¿Listo? Un lugar que de preferencia sea tranquilo. Por ejemplo, en el momento en que estoy haciendo esta grabación, de hecho me tocó volver a grabar el entrenamiento porque cuando lo hice en directo se oía terrible.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Ya es un poco tarde en estos momentos que lo estoy grabando. Entonces, me estoy asegurando que primero los niños estén dormidos. Y segundo, que yo cuando me siente a grabar, sea ¿qué? A grabar. Otra cosa, decóralo a tu gusto. En el caso de los caballeros, coloca un tablero. Sí, un tablero, eso no cuesta mucho. Un tablerito o no sé, un pizarrón, algo donde tú puedas colocar las notas y que tú tengas como organizado, que ese sea un lugar de trabajo. En mi caso yo lo tengo con mi tablón de sueños. Ten una silla cómoda, no te estoy diciendo que te vayas y gastes dinero y te busques la super silla acolchada, presidencial, no sé cómo, no. Una silla cómoda. ¿Por qué no una silla? ¿Por qué la silla debe ser cómoda? Porque si no, entonces a los 10 minutos estoy cansado de que, ay no, me duele la espalda. Es que no, una silla donde tú sepas que te vas a sentar a trabajar ahí. No tiene que ser la mejor. Si te sientes bien, a lo mejor con una silla del comedor, por ejemplo, listo, la acomodaste mientras el momento de tu trabajo, después la devuelves al puesto. Pero que en el momento de trabajar tú te sientas cómodo. Y algo vital, ay, a mí sí yo sufrí mucho por esto al principio, y es que en el lugar que tenía de trabajo no había buena iluminación. No, terrible, así, hasta que un día con mi esposo dijimos, no más, nos vamos a poner a trabajar, a darle forma al estudio, que tenga buena iluminación, que no me interrumpa cuando yo hago mis videos y tenga que dar la cara, que la cara no se me vea borrosa. Bueno, muchas cosas y sobre todo la iluminación también, porque eso te evita el sueño. Una mala iluminación te cansa. Entonces, eso también lo tienes que tener muy en cuenta, ¿ok? Y ten en cuenta que la organización es la clave de la productividad. Entonces, ¿qué tiene que estar en tu escritorio? Lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Computador, agenda, lápiz, marcadores. Ay, Mireya, pero es que yo tengo papeles, a lo mejor yo trabajo en mi negocio multinivel presencial, entonces tengo formularios de registro, que a lo mejor los formatos del plan de acción, a lo mejor el entrenamiento de los primeros días, todo eso son documentos, ok. Ten archivadores, no te estoy diciendo que te compres el superarchivador, hay maneras de tener organizadas, pues, no sé, una gaveta, o a lo mejor hazte unos organizadores en cajas de cartón, las forras bien bonito con papel contact y las organizas. Hay muchas formas. Es que yo te estoy dando opciones para que no gastes una fortuna. Mira esto tan minimalista. ¿Sí ves? El tablero de sueños, que eso es vital de lo que te voy a mencionar ahorita, unas cajitas para organizar documentos y listo, no más. La agenda, a lo mejor unas hojitas de presentación, lapiceros y listo, la silla y punto. Aquí podría ir tu computador y ya. Es decir, que sea organizado, ¿vale? Y una de las razones, porque bueno, a lo mejor tú dices, wow, Mireya, qué técnicas tan buenas. Ay, pero tengo una mala noticia, no me estás ayudando mucho. ¿Por qué? No, porque es que en mi casa yo estoy muy desorganizada o muy desorganizada y yo no sé ni por dónde empezar. Pues no te preocupes, también ya pasamos por esto. Una de las razones por las cuales uno procrastina, y en este entrenamiento no vamos a hablar de procrastinación, porque acá en mi canal tengo un video donde hablo de disciplina, procrastinación, cómo evitarla, todo eso. Pero la procrastinación básicamente es postergar, o sea, dejar las cosas para después. Una de las cuales por las cuales postergamos tanto la organización de la limpieza es porque al ver tanto caos nos sentimos abrumados, cansados y sentimos que tenemos mucho por hacer para que todo quede en orden. Pues claro, hay tanta desorganización que eso, la mente se cansa solamente de ver el desorden, como que ya se abruma. ¿Ok? Entonces, para ello hay una técnica y la técnica se llama la técnica de 5 en 5. ¿Cómo funciona eso? Cada día vas a organizar solamente 5 cosas. Por ejemplo, 5 carpetas, ¿no? Tienes muchos papeles organizados ahí, documentos de tus afiliados, no sé, cantidad de cosas. Entonces, organiza 5 carpetas. Que el closet lo tienes desorganizado, por ejemplo, sobre todo cuando uno tiene niños, ay Dios, es más fácil organizar, no sé,
pero con los niños es difícil la organización, ¿cierto? Entonces organizamos 5 cajones del closet, 5 gavetas del escritorio, 5 juguetes que ya les vamos a sacar porque no los utilizan. Entonces pasémoslo a tu negocio, 5 llamadas telefónicas, no te comprometas a hacer 20, porque si no has llegado ni a 2, pues menos vas a llegar a 20. Comprométete en una meta que sea alcanzable. 5 llamadas telefónicas, 5 correos electrónicos. A lo mejor tú dices, bueno, estoy organizando mi embudo de marketing, entonces voy a hacer, por ejemplo, 3 autorrespuestas. No me puedo comprometer a hacer 20 o 10 porque me abrumo. Entonces, y no puedo gastar todo el día en una sola cosa, no, o las 2 horas en una sola cosa, no. Hago 3 autorrespuestas y después preparo 3 artículos y después 3 videos y así sucesivamente. Bueno, entonces la técnica de 5 en 5. Para ello, también te sugiero que empieces por hacer un tablero de sueño. Porque este tema mucha gente lo pasa por alto y es muy triste. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo funcionan las metas. Cuando uno tiene claro a dónde llegar, el panorama es más fácil. ¿Por qué? Porque ya sé lo que quiero. Y si ya sé lo que quiero, voy a empezar a trabajar es para lograrlo. Y hacer un tablero de sueños es un primer paso. El tablero de sueños te va a ayudar a visualizarte, a proyectarte en tu negocio, a lo que puedes lograr. Y te va a ayudar a soñar, a imaginar todos los días. Y el tablero de sueño, sobre todo, te va a permitir recordarte día tras día el motivo por el que estás haciendo este negocio o los motivos por los que estás haciendo este negocio. Es decir, el tablero de sueños te va a permitir ver el resultado, ver el fin cuando estás apenas empezando, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, lleva un control de tus actividades. Mira, no es lo mismo llevar una agenda diaria, eso es importante, claro que sí, pero también hay que llevar un minucioso seguimiento de uno mismo. Eso es una manera de controlarse. Y ese control lo que te va a ayudar es detallar el proceso de cada una de las personas con las que tú estás en contacto. A lo mejor de tu equipo, de tus contactos, a lo mejor de las personas que están en seguimiento, ¿verdad? Y por ende, eso te va a ayudar a no fallar en las actividades con él. Por ejemplo, hoy domingo yo lo que hice fue que, pues, estamos lanzando una promoción por Día de Amor y Amistad. Entonces, ¿qué hice? Ya ayer había grabado el video, lo subí al canal. ¿Qué hice hoy? Envié un newsletter a las 10 de la mañana para que toda mi lista supiera de lo que estaba haciendo. ¿Cuál era el siguiente paso? Yo trabajo también por WhatsApp Marketing. Entonces, a mi lista de WhatsApp Marketing también le envié la información. Y paso seguido, lo que hice, porque pues es domingo, lo que hice fue revisar los pendientes que tenía de la semana, pues también dedicarle tiempo a los niños, salimos un rato, es decir, lo que yo hice fue como tratar de organizar el día, pero como era domingo, entonces le dediqué un poquito a una de las actividades diarias. Si te das cuenta, cuando se trabaja desde casa, tú tienes una ventaja, y es que tú eres dueño de tu tiempo. Pero si todavía estás combinando tu negocio con otra actividad, entonces con más razón te tienes que organizar. Ahora, define tu jornada de trabajo. Por ejemplo, tú dices, mi jornada de trabajo es de 8 a 10 de la noche. Entonces, ya sé que de 8 a 10 de la noche es como si estuviese empleado o empleada en otro trabajo, ¿verdad? Yo como hacía cuando estaba empezando, sobre todo en mi negocio por internet, yo trataba siempre de estar a las 9 de la mañana a más tardar lista, porque cuando eso tenía un niño muy pequeñito, entonces todavía lo lactaba y era un poco complicado estar más temprano. Entonces yo lo que hacía era decir, bueno, a las 9 de la mañana tengo que estar ya frente al computador. Entonces yo incluso molestaba con mi esposo, decía, no puedo hacer más nada porque me van a echar de mi trabajo si llego tarde. Pero era una manera de yo misma controlarme, ¿sí? Y ya yo sabía que de 9 a 12 era para mi negocio online y después retomaba de 3 a 7 de la noche y así sucesivamente. Yo trataba, como cuando eso pues estaba dedicada, igual ahora, ¿no? Pero me refiero a cuando estaba empezando,
y tenía un niño muy pequeño, entonces pues sí me tocaba sí o sí estar en la casa, no hacía más nada porque mi niño estaba recién nacido. Entonces yo lo que hacía era aprovechar el tiempo. Entonces, ¿ves la ventaja? Imagínate, uno con un niño pequeñito, pero puede hacer negocio desde casa. Y haz bloques de tiempo, ¿no? Haz bloques de tiempo. Entonces, no, si apenas son 2 horas, pues esas 2 horas tienen que ser muy productivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, media hora para hacer una newsletter, otra media hora para diseñar un artículo, otra media hora para organizar mi blog, otra media hora para hacer el video y así sucesivamente. Bueno, y valora tu tiempo. Mira, en la escuela de negocios, Mundo Marketing, tenemos una ventaja y es que todo le tenemos tutoriales. Pero parte de lo que yo aprendí hace 4 años cuando hice este entrenamiento de organización del tiempo es que a nosotros nuestro mentor nos enseñaba que debíamos aprender a valorar cada hora como si valiera $500. Entonces, si ya sabes que tu tiempo, tu hora vale $500, ¿será que la vas a desaprovechar? No. Y te tengo una noticia, si tú no valoras tu tiempo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Agendar las actividades imprescindibles. Y por eso es que este entrenamiento es, primero te tienes que organizar tú, para poder después organizar a tu negocio, que ya más adelante haremos un entrenamiento de cómo organizarte en un negocio multinivel, cómo organizarte en un negocio de marketing online, cómo combinar un negocio offline con online y así sucesivamente. Bueno, pero por ejemplo, supongamos que tú sales a trabajar desde la mañana, tú ya sabes que te debes agendar. Entonces, me levanto, a lo mejor preparo el desayuno de mis hijos, los alisto para que se vayan al colegio, se van al colegio, me alisto yo, voy de una vez saliendo para mi trabajo, a tal hora salgo para mi trabajo, de tal hora a tal hora es mi jornada laboral. Es decir, ponle a cada hora del día, ponle como que nombre, para que tú empieces a tener la cultura de organización. Ahora, ¿qué pasa? Hay actividades que son imprescindibles. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo es el que recoge el niño y él ya sabe que a las 11:30 debe estar disponible. Entonces, por ejemplo, él no se puede comprometer a hacer una asesoría a las 11 de la mañana. ¿Por qué no? Porque corre el riesgo de que a las 11:30, ¿qué pasa? Esté ocupado y entonces ya recoge tarde al niño, el niño almuerza tarde y ya como que se nos daña todo el día, ¿verdad? Entonces, ya hay que tener claro, o por ejemplo, de tal hora a tal hora llamadas de contacto, a las 10 de la mañana llamadas de contacto, y que todo tenga un horario. Programa también horas de ejercicio, tiempo con familia, tiempo con amigos, porque todo tiene que tener el tiempo, ¿ok? Una de las claves del éxito personal y profesional tiene que ver con la disciplina y con la organización. Y tiene que ver con la habilidad de que tu tiempo rinda equilibrando todos los aspectos de tu vida. Entonces, en ese sentido, hay que decirte algo, aunque a veces la capacidad de organizar el tiempo pareciera una tarea sencilla, déjame decirte que no lo es tanto. A mí me pasaba que yo me sentía abrumada, wow, a mí el tiempo no me rendía, incluso yo le decía, molestaba con mi esposo y le decía, ay, yo necesito un día de 36 horas, porque realmente yo sentía que el tiempo no me alcanzaba y muchas veces sentimos que no somos dueños de nuestro tiempo, que nos hacen falta horas y como que nuestro tiempo termina, no hicimos nada y lo que hicimos fue pertenecerle a otros. Entonces, mucho cuidado con lo que tiene que ver con la capacidad de organizar el tiempo. Y yo no sé si tú te has visto alguna vez en esa situación, así como que la que te acabo de mencionar. Si es así, pues debes llegar al punto de que tu tiempo rinda. ¿Y qué significa eso? Llegar al punto de planificar adecuadamente el tiempo con el fin de mejorar la eficiencia, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, que te rinda en la parte laboral, en la parte social, en la parte personal y que a todo le dediques tiempo. ¿Esto es difícil? Sí, muy difícil. Al principio es muy difícil. Nosotros al principio le dedicábamos tiempo mucho a nuestro negocio, pero nos estábamos olvidando de dedicarle tiempo a los niños o viceversa. Entonces, tienes que aprender a equilibrarte porque a lo mejor
si le dedicas tiempo a tu esposo, a tu negocio, pero despides a tu esposa o a tu esposo, entonces vas a empezar a tener problemas. No puede ser así. Y también tus amigos y la parte personal. Por ejemplo, en el caso de nosotros le dedicamos mucho tiempo a la parte espiritual. En este momento, para mi familia, es decir, para mi esposo, mis hijos y para mí, lo que tiene que ver con la conexión con Dios es una prioridad en nuestra vida. Entonces, estamos dedicados también a la misión. Entonces, en ese sentido, nos ha tocado organizarnos mucho. Y muchos, los que están a nuestro alrededor se sorprenden porque nosotros le dedicamos tiempo a la misión, le dedicamos tiempo a la familia, le dedicamos tiempo a nuestro negocio, a los niños, salimos, nos divertimos. Es decir, todo tiene su tiempo, pero hay que aprender a planificarlo, ¿listo? Y por eso te voy a dar los consejos para ayudarte a organizar el tiempo. Primero, mantén una agenda diaria y planifica todas las actividades. Mira, parte de lo que no puedes hacer es improvisar, porque la improvisación es como cuando tú estás apagando incendios. Me explico. Cuando uno todo el tiempo improvisa, todo el tiempo está afanado, angustiado, desesperado, no le alcanza el tiempo, todo se hace a última hora, todo. Entonces tu vida es un caos, porque siempre estás acelerado. Y cuando tú estás todo el tiempo improvisando, pues eso no te ayuda a cumplir metas, porque te olvidas de cuál es el fin. ¿Listo? Ahora, siempre van a haber imprevistos. Y si tienes organizado el tiempo, también entonces vas a tener tiempo para dedicarle a esos imprevistos. Es decir, que te permita ser flexible. Yo te voy a contar una situación. Hace 2 semanas nosotros sufrimos un ataque en Facebook. Es decir, unos hackers nos intervinieron en nuestra cuenta de Facebook. Y para nosotros en estos momentos la cuenta de Facebook vale oro. Es una cuenta que hemos cuidado mucho, que llevamos tiempo trabajándola y no podemos darnos el lujo de perderla así como así. Y bueno, lo cierto es que una persona malintencionada trató de robarnos la cuenta. Y bueno, tuvimos que, o sea, eso fue algo instantáneo, en menos de 2 horas habíamos perdido nuestra cuenta. ¿Tú crees que eso qué había que hacer? No, eso suspendió todas las demás actividades porque eso era un incendio. Eso era un incendio de tamaño gigante que teníamos que apagar ya porque no había tiempo. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Pues obviamente algunas actividades tuvimos que posponerlas, tuvimos que inmediatamente avisar a las personas de la escuela que tuvieran cuidado, que no fueran a tener interacción con la cuenta de Facebook de nosotros, bueno, cantidad de cosas. Eso es un incendio, eso es un imprevisto. Eso nos tomó más o menos como 2 días y obviamente muchas cosas, pues imagínate, se nos pospusieron y eso llevó como consecuencia a hace poco pasar nosotros por algo que se llama un cuello de botella. Es decir, se nos acumularon muchas cosas, pero aún así pudo haber sido peor. Es decir, si nosotros hubiésemos estado desorganizados, créeme, hubiera sido peor. Pero bueno, afortunadamente hemos aprendido a disciplinarnos, entonces sí, tuvimos un cuello de botella, tuvimos una situación un poco, si se quiere, desesperante, pero como tenemos algo de flexibilidad porque aprendimos esto que está acá lo aprendimos muy bien, entonces salimos airosos, ¿ves? Entonces eso es lo que te quiero decir, mantén una agenda. Y asígnale a cada tarea un tiempo para ser cumplido. Mira, algo que se comete mucho de error, o veo ese problema en muchos emprendedores, es que a veces dicen, no, hasta que yo no termine este trabajo, no paso a lo demás. Por ejemplo, en un negocio online, no, hasta que yo no termine mi embudo, no paso a otra cosa. Pues entonces vas a descuidar otras actividades que también son importantes. Me explico. Un embudo de marketing, por ejemplo, en la escuela lo recomendamos de 21 días. Imagínate, no puedes en 2 horas hacer un embudo de 21 días, ni le puedes dedicar las 2 horas solo a esa actividad. No. Miren, hay actividades que son las que generan dinero y esas son las prioritarias. Entonces, hay que ser exigente, pero no tanto. Hay que ser perfeccionista, pero tampoco tanto. Entonces, en muchas ocasiones eso puede pasar a ser procrastinación. En internet y en multinivel
y en lo que tiene que ver con la organización del tiempo en general, hay un concepto que dice que lo bueno es suficiente. Y aquí no quiero que te confundas. Esto no quiere decir que sea mediocre. No. Estoy diciendo que cuando uno empieza hay cosas que no las puede hacer perfectas. Entonces, lo bueno es suficiente. Ay, mire, ya es que yo quiero que el logo de mi blog me quede bonito. Es que como lo hice no me gusta. Yo creo que la letrica no me quede no sé cómo. Los colores no me gustaron. No, no. Estás empezando y lo bueno es suficiente. Haz el trabajo, poco a poco vas a ir mejorando tus habilidades, pero si te quedas perfeccionándolas, entonces procrastinas, pierdes tiempo. Entonces, sobre todo, veo muchas personas que dicen, no, es que yo quiero que el loguito quede no sé cómo, la rayita por aquí, la curvita, no sé cómo, el muñequito que se mueva de esta manera. No, porque eso obviamente lleva a procrastinar. Bueno, entonces es muy importante que eso lo tengas en cuenta. Y plantéate objetivos por día, por semana y por mes. Okay. Mira, algo que tiene que tener claro un emprendedor es que uno tiene que planificar su tiempo por mes, después por semana, después por día y obviamente el día separarlo en las horas. Pero eso no es algo negociable. Sin embargo, cuando no se hace, es decir, cuando uno no tiene como unas metas claras, pues uno pierde el rumbo, porque pues si no tienes metas, ¿cómo vas a saber qué camino vas a tomar? No, tienes que saber a dónde quieres llegar, tienes que tener claro cuál es tu objetivo para que empieces por el camino que es. ¿Qué va a pasar si no lo logras? ¿Qué haces y haces y haces, pero no llegas a ningún lado? Porque no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Te desgastas. Las metas deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser realistas, deben ser específicas y deben ser ajustables. Ahorita no te voy a comentar nada que tenga que ver con metas o no me voy a extender porque tengo entrenamiento para eso. Pero algo que tenemos que tener claro es, señores, esto lo estoy grabando en septiembre, queda muy poco tiempo para terminar el año. Mi pregunta es, ¿tú escribiste las metas en diciembre pasado? ¿Y cuántas de esas metas has cumplido? Y si no las has escrito, no te preocupes. Haz las metas para estos 3 meses. Haz las metas para estos 3 meses. Y que sea una tarea. Miren, queda poco tiempo para terminar el año, pero estamos justo en el momento perfecto para hacer crecer cualquier emprendimiento. Los mejores meses para el emprendimiento son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Eso está comprobado y si te pones a mirar, eso es una etapa donde no sé cómo, pero se ve abundancia por todos lados. Entonces, toma provecho de eso, toma provecho de eso. Y yo no sé cuándo te hayas encontrado este entrenamiento, si te lo encontraste en enero de 2017, por ejemplo, no importa, plantéate objetivos por semana, por mes, por día, pero ten claro para dónde vas. Y cuando se está trabajando desde casa, mis queridos emprendedores, evita las distracciones, porque las distracciones te hacen ¿qué? Desaprovechar el tiempo, perder el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las distracciones? Miren, cuando se trabaja desde casa hay un problemita y es que es muy fácil distraerse, ¿no? Y por eso es que es importante tener el lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí en mi casa el lugar de trabajo queda en el segundo piso. No está cerca de la nevera, no está cerca del televisor, no está cerca del sofá, no está cerca de la cama tampoco porque es una habitación aparte. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a trabajar es a trabajar. Antes de sentarnos a trabajar tomamos agüita, comemos alguito, es decir, todo lo que tú tengas que hacer lo haces antes de sentarte a trabajar. ¿Qué pasa cuando no se llega a ese punto? Ay, no, trabajaste, ay, me voy a tomar agüita, me voy a hacer un sanduchito, ay, es que estoy como cansadito, voy a encender el televisor a ver qué están dando, porque las noticias, porque el tiempo, porque bueno. O otro distractor, que ese sí que le tengo terror, es el Facebook. Yo trabajo por internet, pero no mantengo mi Facebook todo el tiempo a disposición para estarle respondiendo a todo mundo comunicaciones. No, señor. Yo tengo un tiempo para revisar mis canales digitales. Entonces, en ese momento yo reviso los comentarios de YouTube, los comentarios de Facebook, los mensajes de WhatsApp,
los mensajes de correo electrónico, etcétera. Pero no me pongo cada que me llega un mensaje a responderlo. Mis estudiantes son un poco consentidos, yo los consiento mucho, ¿sí? Y entonces, a veces yo sé que no me lo dicen, pero yo creo que quisieran que apenas me escriben un mensaje, yo les responda de inmediato. Pero no puedo hacerlo, no lo puedo hacer, imagínate. Tenemos más de 200 estudiantes en la escuela. Imagínate para cubrirlos a todos, sería muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es tenemos espacios de tiempo y cuando uno se organiza de esa manera, uno vence el obstáculo que es la distracción. Cuando uno se deja envolver, eso es como un torbellino, como un remolino, ¿y qué pasa? La agenda no se cumple. Bueno, y autoevalúate. Ay, yo en esto sí soy muy exigente. Con mi esposo tuvimos un poco así como de traspiés al principio, porque yo soy muy de revisar procesos. Entre otras, pues, yo fui jefe del departamento de ingeniería de una compañía, entonces como que era muy de revisar procesos. Y él, pues, obviamente viene de otro ritmo. Él es ingeniero electrónico, es más creativo, es otro tipo, ¿no? Como de pensamiento. Tuvimos que enlazar conceptos. ¿Por qué? Porque sí hay que autoevaluarnos. O sea, la mejora continua, de hecho, es parte de la filosofía Kaizen y yo me he preparado mucho en lo que tiene que ver con filosofía Kaizen. O sea, yo soy muy como fiel a todo lo que tiene que ver con la mejora continua. Entonces, la autoevaluación es importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto yo lo comparo como cuando uno toma un coaching de finanzas. Te lo digo porque también nosotros tomamos un coaching de finanzas y de eso te voy a enseñar, también te voy a dar tipsitos acá en este canal. Y en los coaching de finanzas a uno le enseñan, cuando uno es desorganizado con el dinero, a uno le enseñan a anotar todo lo que gasta, ¿sí? Por ejemplo, si uno se compró un tinto, un café, ok, entonces uno anota eso y uno va llevando el registro y es para uno darse cuenta lo desorganizado que es con el dinero y empezar como a exigirse uno. Pues lo mismo es con el tiempo. Cuando uno es desorganizado con el tiempo, tiene que empezar a anotar todo lo que hace. Por ejemplo, te vas a poner a hacer una página de captura y demoraste 3 horas haciendo una página de captura, tú dices, no me sirve. Definitivamente no es esto lo que quiero. No me puedo demorar 3 horas haciendo una página de captura. Tengo que buscar estrategias, plantillas diseñadas, algo que ya me hayan enseñado en la escuela y adaptarlo, pero yo no puedo demorarme 3 horas en una página de captura. Entonces, uno mismo va autoevaluándose, ¿sí? Y va uno mejorando la técnica. En la primera nos demoramos 3 horas, en la segunda nos demoramos 2, en la tercera 1 y así. Porque de esa manera vas a tener un control de lo que haces y a lo que te dedicas. De esta forma, tú mismo vas a ir encontrando herramientas para optimizar los días. Y no te comprometas con cosas que no puedes cumplir. Es decir, a veces hay que aprender a decir no. A mí me pasaba mucho, sobre todo me pasaba mucho al principio, ¿no? Mireya, ¿qué está haciendo para que vayamos al centro, compremos tal cosa? O a lo mejor una amiga me decía, ay, Mireya, es que necesitaba que me hicieras el favor y como saben que yo trabajo por internet, es que necesito investigar por internet tal cosa y como que pensaban que era que yo me la pasaba perdiendo el tiempo. Y no, hay que aprender a decir no. Aprender a decir no te va a ayudar a esforzarte por las cosas importantes en tu vida y a no desgastarte, ¿no? Por quedar bien con las personas que son ajenas a tus proyectos, ¿ok? Y delega tareas. Cargarte te va a ayudar, solamente te va a ayudar a abrumarte. Cuando se trabaja desde casa hay que aprender a compartir responsabilidades con las personas que trabajan, que están alrededor de uno. Y también a esto me refiero es, por ejemplo, si tú no tienes habilidad para el diseño, hombre, en internet un diseño solo te vale $5 mandarlo a hacer. Entonces, delega. O a lo mejor tú no tienes habilidad para escribir, por ejemplo. Entonces, busca estrategias que en la pantalla no se te quede en blanco, pero haz algo. ¿Me explico? Es decir, tienes que aprender a compartir responsabilidades y tienes que aprender a delegar. Busca apoyo, apaláncate en las personas que están alrededor tuyo y confía en ellas para que te ayuden, ¿ok? Y te dejo con estas 2 frases. Primero, el enemigo número 1 del éxito en tu negocio en casa es tu falta de organización.
Y para finalizar, te dejo con esta frase de Sir Isaac Pitman, que dice, un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada. La repito, un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada. Yo soy Mireya Carrero, ha sido un placer enorme para mí tenerte en este entrenamiento, que espero que te ayude, que espero que lo compartas, que le des me gusta, que me des tus comentarios. Si de pronto te encontraste con el anterior, que estaba un poco distorsionado, pues espero haberme reivindicado contigo, ¿verdad? Y que este sí haya sido lo más claro posible. Si tienes alguna inquietud, escríbeme, aquí están mis datos. Sígueme en Facebook, mi fanpage es En el Mundo del Marketing, así todo pegadito. Dale me gusta, suscríbete a este canal que se llama Plenitud Financiera, donde te ayudamos a mejorar tu vida en todos los aspectos. Y yo te espero en el próximo entrenamiento. Chao, chao.